Adiós Adicción, episodio número 43. No puedes salir de una adicción solo, o sea, necesitas ayuda y hay que reconocerlo, ¿no? Y fue el día más difícil de mi vida decírselo a mis papás, pero al mismo tiempo te puedo decir que fue el día más importante de mi vida porque yo creo que jamás habíamos tenido una relación tan cercana como la que tenemos ahora, ¿no? Porque finalmente compartes algo que era tan profundo y tan secreto, te libera. Hoy por hoy yo ya no tengo esa carga de soledad y esa carga de culpa, porque hay mucha culpa en la adicción, ¿no? Gracias por estar conmigo una vez más en un nuevo episodio de Adiós Adicción. Mi nombre es Gregory Chiñas y soy una persona que es adicta al alcohol. En este podcast, mi única intención es compartirte la información y la experiencia de otras personas de cómo le han hecho ellos para superar su adicción o cómo le están haciendo para mantenerse en esa batalla prácticamente en ocasiones de todos los días en contra de esa adicción que les agobia. El día de hoy estaré platicando con Luis. Luis tocó fondo hace algunos meses, no muchos de hecho, fue bastante reciente, así que Luis nos va a estar compartiendo cómo le ha hecho para superar sus adicciones. En este caso son dos, el alcohol y la cocaína, así que si te interesa conocer cómo es que Luis le ha hecho durante las últimas semanas o los últimos meses para mantenerse a flote, te recomiendo entonces te quedes a escuchar el episodio del día de hoy. Te quiero recordar que te puedes poner en contacto conmigo a través del correo gregory@adiosadiccion.com, en la página de internet adiosadiccion.com y también en la página de Facebook y en la página de Instagram también con el mismo nombre Adiós Adicción. Espero que me puedas mandar un mensaje por cualquiera de esos medios para comentarme qué te parecen los episodios que se han publicado hasta el momento. ¿Te gustaría saber de algo más? ¿Te gustaría compartir, de hecho, alguna información con las otras personas que escuchan este podcast? ¿Te gustaría participar grabando algún mensaje en algún momento, en alguno de los episodios que esté por grabar en el futuro? Mándame un mensaje y hazme saber que estás del otro lado. Así que, sin más preámbulo entonces, pasaré a la plática que sostuve con Luis. Luis, muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, Luis. Gracias por ponerte en contacto. Como ya lo comenté en la entrada de este episodio, Luis se puso en contacto conmigo atendiendo la llamada a esas personas que sigo todavía insistiendo que se pongan en contacto conmigo si quieren participar y compartir más experiencias y compartir más cosas con las otras personas que nos escuchan. Luis es uno de ellos. Luis se puso en contacto conmigo a través de correo electrónico y pues bueno, aquí estamos el día de hoy grabando este episodio. Luis, haciendo honor a la tradición del programa, por favor, coméntame de dónde radicas y algo más que nos puedas tú decir para conocerte un poco mejor, Luis. Yo soy de México, tengo 33 años, soy profesionista y pues básicamente te puedo decir que a diferencia del estigma que existe de las personas que tienen un problema, soy alcohólico y soy drogadicto también. Ya estoy en mi proceso de recuperación, pero te comento la cuestión de que soy profesionista porque muchas veces se piensa que la gente que tiene esta enfermedad pues son indigentes o son algo por el estilo y pues nada puede ser más lejos de la realidad, ¿no? Esta es una enfermedad que no respeta edad, sexo ni condición social y yo soy el vivo ejemplo de eso, ¿no? ¿Cómo es ahorita tu relación con
con el alcohol bueno, de hecho, ¿sabes qué? Batallo, Luis, diciéndole alcohol y otras drogas o alcohol y alguna otra droga. Para mí el alcohol ya forma parte formalmente. Cuando yo me refiero a drogas, yo ya incluyo ya el alcohol. Creo que siempre hemos dado ese golpecito en la espalda al alcohol de considerarlo como que diferente a una droga que destruye. Entonces, para mí, déjame preguntarte, ¿cómo es tu relación en la actualidad? ¿No afecta tu día a día o no afectaba tu día a día o ya estaba afectando ese momento diario de tu profesión, de tus actividades diarias que tenías que hacer, Luis? Sí, mira, te voy a explicar un poquito el contexto y los inicios para que podamos entender cómo escaló y cómo llegamos a este momento, ¿no? Yo empecé a consumir alcohol alrededor de los 14 años. Ya sabes, ¿no? Con los cuates, en las fiestas, en las salidas y todo esto. Y desde el momento uno, yo en ese momento no me di cuenta, ¿no? Pero desde el día uno, reflexionando, me di cuenta de que yo no podía tomarme solo 2 cervezas. O sea, yo si abría una, iba a terminar completamente ebrio, hecho trapo, ¿no? Entonces, todo ese tiempo, mi adolescencia, mi edad adulta, consumí muchísimo alcohol. Consumía, ¿qué te puedo decir? 4 veces por semana, quedando completamente borracho hasta entre semana, obviamente. Nunca falté a trabajar, nunca tomé en horas de trabajo, siempre respeté mucho esa parte, pero pues obviamente llegas crudo, llegas desvelado, llegas, o sea, evidentemente con la resaca del día anterior, ¿no? Y evidentemente el alcohol fue parte de mi vida desde muy joven, ¿no? Y siempre lo fue. Hace aproximadamente 6 años, me fui a una despedida de soltero y ahí en el club en el que estaba probé la cocaína por primera vez. Ya la había probado antes de chico, ¿no? Pero pues no, realmente no fue algo que yo te dijera que me cambió la vida ni nada, pues porque es una droga sumamente cara y no tienes acceso tanto a ella, ¿no? Luis, vámonos un poquito atrás. Yo, de hecho, cometí el error ahorita de preguntarte algo más reciente, pero ahorita nos vas a llegar a platicar de la cocaína, de cuál fue tu acercamiento con ella, cómo llegaste y a lo mejor en qué derivó. Pero vámonos de nuevo hacia atrás. Vámonos de nuevo cuando tenías 13, 14, 15 años, cuando probaste esto. Siempre que una persona que está conmigo aquí participando en el podcast, siempre me interesa preguntarles, ¿cómo es que tenías ese acceso? Pareciera que fuera libre acceso, y si en tu familia, de hecho, vaya, no representaba ningún inconveniente el que tú llegaras. Tu respuesta podría ser que a lo mejor te escondías, pero ¿por tanto tiempo? Pues mira, yo creo que fue una combinación de factores, ¿no? Aquí en la casa, sí, obviamente desde esa edad, sí, yo siempre llegué borracho, intoxicado, y de cualquier forma, pero pues hasta cierta manera sí me regañaban, sí me generó una gran tensión con mi familia durante todos esos años en los que pues dependes de ellos, pero eso nunca me detuvo, o sea, eso nunca fue un problema, o sea, yo creo que mis papás se resignaron al hecho de que cada vez que yo salía iba a regresar completamente ebrio, ¿no? ¿Había alcohol en la casa, Luis, en ese entonces? ¿No? No, nadie en mi casa toma, nadie en mi casa tomaba, nadie en mi casa consumía alcohol. Yo te puedo decir que nunca tuve ese ejemplo en casa para nada. De hecho, soy la única persona de mi familia que tomaba alcohol. Yo nunca tuve ese ejemplo en casa para verlo, ¿no? Lo cual únicamente me dice que, pues, evidentemente me encontró y me tenía que encontrar y era algo que me tenía que pasar, ¿no? Porque no era algo que
que yo viera, ¿no? Se fue llevando desde los 13, 14 años. Nunca hubo realmente así un salto muy drástico, sino que fue evolucionando en tu consumo adolescente. Estudiaste obviamente la carrera, pero siguió de manera, digamos, paulatina. Nunca fue así de que pasaste de un momento a otro donde ya te encontraste bebiendo en una cantidad excesiva. Yo siempre bebí en una cantidad excesiva. O sea, te digo, desde el día uno siempre bebí en exceso. Lo que me empezó a pasar es que empiezas a generar cierta resistencia, y si yo a los 13 me emborrachaba con 6 cervezas, a los 18 yo ya me emborrachaba con 15 tragos, ¿me entiendes? Entonces, siempre bebí en exceso, pero pues mi aguante fue evolucionando, y lo que sí fue cambiando fue la frecuencia en la cual lo hacía, porque pues empiezas a trabajar, empiezas a tener un poquito más de dinero, y eso te da el acceso a poder hacerlo, pues ya no dependiendo del dinero que te dan tus papás, sino cuando tú quieras, ¿no? Entonces, la evolución no fue tanto de beber en exceso, porque yo siempre bebí en exceso, sino que la cantidad fue aumentando por mi resistencia al alcohol, y la frecuencia empezó a aumentar porque pues yo ya tenía mi dinero, ¿no? Claro, cuando empezaste a trabajar entonces, Luis, digamos que ya al no depender de tus padres, tú ya tenías, no tenías a quién pedirle permiso. Probablemente, no sé si habías en ese entonces viviendo solo o no. Yo sé que en México luego tendemos a quedarnos en la casa un poco más de tiempo, pero en este caso, ya tenías la libertad de hacer y deshacer lo que quisieras. Exactamente, yo ya tenía la independencia económica para comprar y para hacer y deshacer como yo quisiera, ¿no? Y en ese momento, te digo, o sea, sí probé la cocaína como a los 13 años, pero fue porque me invitaron, y sí me gustó, pero ahí quedó porque me invitaron, y pues no tienes dinero para comprarla y nadie más te lo ofrece, y eso se quedó hasta ahí. Y todos esos años pasaron únicamente con alcohol. Durante la carrera, te digo, todo eso fue aumentando y aumentando el problema del consumo y la frecuencia del alcohol, únicamente alcohol. Y evidentemente yo tuve la fortuna de evolucionar profesionalmente muy rápido, y a mis 28 años finalmente encontré un trabajo pues bastante bien remunerado, y empezó otra vez, te digo, el coqueteo con la cuestión de la cocaína, ¿no? Fue más o menos la época en la que te digo que me fui a una despedida de soltero, y estando en el club, pues obviamente yo ya estaba sumamente ebrio. Me toca la espalda una persona en el baño mientras yo estaba orinando, y me volteo y me dice, ¿qué quieres? Y yo, ¿qué? Y me dice, ¿quieres tachas? ¿Quieres perico? ¿Qué quieres? Y yo, pues dame una bolsa de cocaína, a ver, ¿qué? Pues ya estamos acá, ¿no? O sea, digo. Y nunca se me va a olvidar que en ese momento, cuando yo probé la cocaína, ya a esa edad, ya con esa, ¿cómo te diré?, la capacidad para comprarla y para obtenerla, me hizo sentir como yo siempre me quise haber sentido en mi vida, ¿no? Me dio, primero que nada, te baja la borrachera en 2 segundos. Es un efecto inmediato, o sea, es una bofetada en la cara. Y me sentí como siempre quise sentirme. O sea, me sentí seguro, me sentí elocuente, me sentí bien, me sentí eufórico, porque al final del día una adicción siempre se va a agarrar de las inseguridades que tiene la persona, ¿no? ¿Consideras que eres una persona insegura, Luis? ¿Y en qué sentido eres inseguro? Sí soy una persona insegura. Yo creo que parte del problema de baja autoestima y de este tipo de cuestiones, muchas veces compensamos la inseguridad con el ego, ¿no? Que eso es algo que aprendí en el programa de Alcohólicos Anónimos, que ahorita que lleguemos a eso lo platicaremos.
Cuando una persona es insegura, normalmente genera un ego mayúsculo para compensar su inseguridad personal y su baja autoestima, ¿no? Entonces, el hecho de que profesionalmente fueras exitoso, entre comillas, digo exitoso entre comillas porque el éxito profesional se puede medir de muchas maneras, pues eso aumenta tu ego, que es lo que utilizas para ocultar tu inseguridad, ¿no? Y la cocaína evidentemente fue como anillo al dedo, ¿no? Yo como lo veo ahorita es que todos esos años de mi consumo de alcohol fue un preámbulo para llegar a mi verdadero talón de Aquiles, que era la cocaína, ¿no? En este caso, vaya, tengo una pregunta que me gustaría hacerte, Luis, porque es la primera vez que a lo mejor puedo preguntárselo a alguien que haya estado en contacto con la cocaína tan joven. Pero bueno, mencionando nada más con respecto a lo que pienso de la inseguridad y el ego, en mi caso yo creo es en ocasiones el ego es un mecanismo de defensa en ese caso para como tú dices, tú lo dices como para balancearlo, yo digo más como para defender defenderte en contra, perdón, de esas inseguridades. Cuando mencionaste, no puedo dejar de pensar, Luis, cuando dijiste de que a los 13 años que probaste la cocaína y dijiste, me gustó. Yo recuerdo la primera vez que tomé o que probé el alcohol, y también estaba muy chico. En este caso, recuerdo a lo mejor era sidra en algún momento de alguna boda, unos 15 años, no sé cuándo fue. No sé necesariamente si me gustó o no me gustó. Puedo decir cómo me sentí después de hacerlo, pero no tenía esa capacidad probablemente de discernir si me gustaba o no me gustaba. Tú a los 13 años tú estás convencido de que desde ese entonces te gustó. ¿Qué fue necesariamente lo que despertó en ti como para decir me gustó? Como yo lo veo y con la ayuda profesional que he tenido en este proceso de recuperación, te puedo decir que me gustó. Primero que nada, todo adicto quiere que todo sea inmediato y sea rápido. Y el alcohol es muy bueno para socializar y para hacer las cosas, pero lleva su tiempo llegar a emborracharse. Lo que me gustó de la cocaína es que era un golpe inmediato. Pero a los 13 años, Luis, a los 13 años, desde ese entonces ya te sentiste de esa manera. Sí, evidentemente sí me gustó. Digo, me la dieron, me la regalaron. No volví a tener contacto con ella hasta todo ese tiempo después que te dije, porque digo, no la podía pagar, pero desde ese momento ya estaba sembrada la semilla, ¿no? O sea, el demonio ya estaba ahí. Y como te digo, todos esos años en los cuales yo consumía alcohol, fue el preámbulo para llegar finalmente ¿no? Ese momento decisivo que fue en la despedida de soltero, cuando de nuevo me reencontré con ella, cuando ya estás más grande, cuando ya el ego que tú creaste es mucho más grande para proteger tus inseguridades. Cuando ya tienes un poco más de presión profesional y un poco más de estrés. Y ese para mí fue el momento decisivo. O sea, en ese momento en el que yo lo probé en esa despedida de soltero, fue cuando ya era inevitable que iba a suceder, ¿no? Punto de no retorno. 28 años entonces, pruebas la cocaína en el baño de ese... En el baño de un club. De un club. Sí. ¿Qué es lo que viene a continuación entonces, Luis? Lo que sigue a continuación fue un periodo latente como de 2 años, en los cuales, 3 años aproximadamente, en los cuales yo te puedo decir que comencé a combinar ambas cosas. Comencé a combinar el alcohol con la cocaína, pero algo esporádico. O sea, la cocaína algo esporádico porque todavía al final esto es poco a poco, ¿no? O sea, empieza a tomar el control poco a poco. Es una vez al mes primero, después es
2 veces al mes, 1 vez a la semana, y comenzó gradualmente a ganar terreno, porque mi consumo de alcohol siguió igual. O sea, mi consumo de alcohol siguió de 3 y 4 veces a la semana, pero la mancuerna con la cocaína poco a poco empezó a crecer hasta el nivel en el cual cada vez que yo tomaba tenía que hacer cocaína, ¿no? O sea, era como el que toma y se echa su cigarro. O sea, para mí era exactamente lo mismo. O sea, era una dupla perfecta, ¿no? Y evidentemente estos últimos 2 años, fue cuando realmente empezó el infierno, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que yo no sufría antes, o yo no pasé momentos difíciles antes por el consumo de alcohol y de cocaína, pero hasta cierto punto te puedo decir que seguía siendo, antes de esos 2 años, estos últimos 2 años, te puedo decir que seguía siendo un chiste o seguía siendo divertido. Los últimos 2 años ya no era divertido. O sea, los últimos 2 años la cocaína completamente desplazó el alcohol. Yo consumía alcohol únicamente por salir con mis amigos y por estar con ellos, pero la cocaína ya tenía el completo control de mí. Es impresionante cuando yo escuché muchas veces a gente decir que una sustancia o una droga controla tu vida. A mí me pasó y no me di cuenta. Fue tan gradual y tan lento que estos últimos 2 años, era todos los días. Yo me encerraba en mi cuarto solo después de trabajar y consumía solo cocaína de 8 de la noche a las 3 de la mañana. Y ahora sí tienes un grave problema porque no vas a dormir, porque la cocaína lo que te quita es el sueño. Entonces, con esas pocas horas de sueño, casi 1, 2, levantarte al día siguiente para ir a trabajar, o sea, ya comenzó un proceso en el cual poco a poco yo me empecé a dar cuenta en esos 2 años que ya empecé a sospechar que tenía un problema, ¿no? Te quería preguntar cómo fue que te diste cuenta que tenías un problema, pero antes de pasar a eso, Luis, no me has mencionado, sé que eres joven, sé que las cosas han cambiado, tengo 10 años más que tú, en mi generación, 33 años, obviamente ya estaría yo pensando probablemente en casarme o estar casado en ese entonces. No has mencionado hasta este momento, y no quiero que lo hagas si es que no lo quieres compartir, está bien, lo entiendo completamente, pero no has mencionado ningún tipo de relación personal que hayas tenido, y en dado caso que sí la tuvieras. Esto, de hecho, me gustaría preguntarte, me imagino que sí, no lo sé, si el alcohol o la cocaína era todavía prioridad o o tanto fue prioridad que tampoco habías pensado en relacionarte con alguien más. Yo he tenido relaciones, sí, pero hoy te puedo decir que soy soltero, nunca he estado casado, y con la terapia y con todo esto me he dado cuenta de que mi relación siempre fue con el alcohol y posteriormente con la cocaína. O sea, muchas mujeres que me querían mucho, se fijaron en mí y intentaron tener una relación conmigo, pero pues digo, mi prioridad siempre fue emborracharme y después en la siguiente etapa drogarme y pues quién va a querer estar con una persona así, ¿no? O sea, por más que le gustes a alguien, no va a permitir estar con una persona así y por eso sí tuve relaciones, pero muy, muy poco duraderas por lo mismo, porque pues mi prioridad era emborracharme y ya está cierto. Y cuando llegó el momento, drogarme, ¿no? O sea, no, la soledad y el control de mi vida estaba basado en el alcohol y en su momento en la cocaína, ¿no? Por eso me fue imposible desarrollar relaciones personales.
Tienes en este momento ya 33 años, comentas que hace muy poco o hace poco relativamente te diste cuenta que tenías un problema. ¿Cuál fue ese detonante, Luis, que te dijo aguas, aguas porque esto no va a terminar nada bien? Te digo, hace 2 años fue que comenzó ya la cocaína a tomar control y el momento, toqué fondo muchas veces, ¿no? Pero el momento donde realmente se me abrieron los ojos y se volvió peligroso fue ahorita con la pandemia, en la que ya no puedes salir y tienes que estar todo el día encerrado. Fue cuando el consumo llegó a niveles exorbitantes todos los días y llegó un momento en el que empecé a tener problemas de hipertensión y me daban ataques hipertensivos, de que a mí se me subía la presión. Una vez la llegué a tener 160, 140, o sea, y fui a ver a un internista, me hizo el diagnóstico, le comenté obviamente lo del problema y me dijo, pues la hipertensión que te está dando es por tu consumo de cocaína, ¿no? Y aún así seguí, y ya que llegó la pandemia, explota el problema, o sea, explota el problema, te digo que ya era incontrolable, ya era cantidades que hasta los mismos doctores les impresionan, ¿no? Y un día, eh, una madrugada estando completamente intoxicado de cocaína, que llevas, pues yo ya llevaba 30 días o 45 días durmiendo mal, comiendo mal, haciéndolo todos los días, fue que llegué a mi punto de quiebre, ¿no? Y yo nunca creí en Dios, siempre me consideré ateo, pero en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Le estaba hablando a alguien, no sé si era Dios o a quien sea, y le dije, sé que nunca he hablado contigo, sé que no sé si existes o no, pero por favor, ayúdame. Ya no quiero vivir así. Y si no existes y no me vas a ayudar, mátame porque yo ya no quiero vivir así. Y yo ya no puedo vivir así, ¿no? Y fue mi momento en el que yo posteriormente, fue el momento en el que me rendí ante el problema, ¿no? Fue el momento en el que yo creo que todo adicto tiene que pasar el momento de que puedes tocar fondo, pero si no te rindes ante la enfermedad, no puedes mejorar, ¿no? Y para mí fue en ese momento. Fue en ese momento en el que llorando solo en mi cuarto, pidiéndole ayuda, dije, o sea, nunca has creído en esto y estás haciendo esto, o sea, güey, te vas a morir. O sea, te vas a morir y te quieres morir a los 33 años por hacer esto, o sea, no. Y al día siguiente prendí el Apple TV y no sé si tengas Apple TV, pero el Apple TV siempre se prende en el menú principal, ¿no? En ese momento se prendió en el Amazon Prime y se prendió en una película, o sea, estaba puesta para iniciar una película de Joaquín Phoenix con Jonah Hill que se llama Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, que básicamente es una historia de la vida real de John Callahan, que es un caricaturista muy famoso de Estados Unidos, que era súper alcohólico y la película trata de su proceso de recuperación, ¿no? Yo ya había visto la película antes, pero verla en ese momento y verla en ese estado definitivamente fue lo que me despertó, básicamente.
y lo que me hizo decir, ¿sabes qué? O sea, tienes que pedir ayuda. Y lo primero que hice fue buscar a un psiquiatra que ya me habían recomendado en otras ocasiones, y pedí mi cita con el psiquiatra, que afortunadamente no solamente es psiquiatra, sino que también es psicoterapeuta, que no es lo mismo. Él me lo aclaró muchísimas veces. Y comencé un proceso de terapia profesional con esta persona y con este doctor. Y eso fue básicamente lo que me hizo salir y despertar, ¿no? Del problema que estaba teniendo. Entonces, al pedir ayuda profesional, caer con el terapeuta adecuado, porque muchas personas van con un psiquiatra y si solo es un psiquiatra, te van a llenar de medicamentos, pero un psicoterapeuta tiene un procedimiento distinto. Entonces, el psiquiatra fue el que me dijo en la primera sesión: tu adicción es un síntoma, tu adicción es un síntoma de un problema, y vamos a trabajar para encontrar ese problema. Y empecé con mis sesiones y empezó ese cambio, ¿no? Ese momento de despertar uno mismo a que ya te derrotaste y comienzas a luchar. Y mi lucha comenzó apenas el 15 de mayo, pero te puedo decir que definitivamente hoy por hoy que estoy sobrio, me siento muchísimo mejor, y yo creo que ya empecé a vivir de nuevo, ¿no? Qué bueno, Luis. Todo este proceso que iniciaste cuando se alinearon los astros y viste esa en el Apple TV y en Amazon Prime, todo eso te hizo despertar. No sé en ese entonces, y perdón que te pregunte esto, para mí es muy importante lo que pasa con las personas que te rodean. No sé si en ese momento ya había, Luis, a alguien o tuviste a alguien con el cual compartieras este tipo de situación que estabas viviendo. Vamos a llegar a platicar en su momento que no estamos solos, sobre todo cuando salimos a pedir ayuda y reconocemos que necesitamos ayuda. Sé que cuando antes de aceptar eso, nosotros mismos nos aislamos completamente en ocasiones, pero ¿fue un proceso que lo hiciste tú solo o en su momento involucrabas a alguien más como con esa manera quizás desesperada de decir, ¿sabes qué? Tú familiar o tu amigo, sabes que estoy pasando por esto? ¿Hubo alguien que intentó ayudarte antes de que tú salieras a pedir ayuda? Durante el proceso, en esos 2 años que el problema realmente ya era muy grave, sí tuve personas, amigos, que se acercaron a mí y me dijeron: oye, güey, yo creo que sí tienes un problema, pero pues al final del día, cuando no estás listo para afrontar el problema, te entra por un oído y te sale por otro, ¿no? O sea, muchas veces lo intenté dejar sin éxito. Obviamente lo intenté dejar sin ningún tipo de ayudas, ni terapia, ni Alcohólicos Anónimos, ni nada por el estilo. Y obviamente fracasas. Entonces, habían dos amigas a las cuales les decía que lo quería dejar, pero nunca compartí la dimensión del problema, porque obviamente pues te da vergüenza, ¿no? Y te da ayuda. Entonces, como mencionamos, la primera gran estrategia de la adicción es aislarte. Entonces, yo no podía hablar con nadie de la magnitud del problema. Esa magnitud únicamente la tenía yo y la sabía yo. Y te digo, mis amigos sí en algún momento me llegaron a decir, todos, o sea, oye, cabrón, o sea, sí tienes que
tienes que bajarle o algo, pero no tenía ni idea del tamaño del monstruo, ¿no? La ayuda la pedí yo, sí. ¿Por qué? Hoy por hoy te puedo decir que únicamente se lo atribuyo a que mi poder superior finalmente me abrió los ojos y me devolvió el sano juicio. Y el momento tan fuerte que fue para mí que esa película estuviera puesta para que yo, que te digo, ya la había visto en su momento cuando salió en el cine, pero verla en ese estado fue lo que me hizo darme cuenta que hay una salida, ¿no? Y que había una otra manera, ¿no? Y fue cuando decidí pedir ayuda al psiquiatra, pero no se lo dije a nadie, pues, porque obviamente te da miedo, te da pena, te da todo, ¿no? Entonces, sí, o sea, ese momento fue tan fuerte para mí que yo decidí llamar al psiquiatra por mí mismo, ¿no? Es un gran paso sin duda que diste y es bastante admirable, Luis, porque el hecho, en ocasiones, las personas que salen son forzadas, de hecho, a salir a pedir a pedir ayuda en ocasiones, y el hecho de salir por ti mismo a pedir esa ayuda y a buscar a un profesional, obviamente es un paso que no muchos se atreven a dar, no muchos quieren dar, o no muchos llegan cuerdos para cuando ese momento llega. Fíjate que me pasó algo muy curioso, Luis, con ahorita que acabas de comentar de la película en Amazon Prime. A mí me pasó algo muy, muy, muy similar hace poco. De hecho, bueno, no necesariamente impidió que dejara yo de ver de nuevo, pero también la película estaba puesta ahí. Y yo soy enemigo en ocasiones de andar predicando, te soy sincero. He tenido muchos problemas con eso. Desde el año 2000 he tenido un problema por razones personales. Pero le di una oportunidad a esa película. Cuando me di cuenta de qué era, dije, oh, bueno, la voy a lo mejor, déjame. Yo solito me empujé a terminarla y no me arrepiento de haberlo hecho. La película también está, de hecho, en Amazon Prime, para si alguien más lo tiene ahí. Para las personas que nos escuchan en España, probablemente la vayan a encontrar como 1,000,000 de pequeñas piezas o A Million Little Pieces. Para alguien más, no sé si en México así se vea el título en inglés o no, pero si no, la pueden buscar en cualquiera de los dos idiomas. 1,000,000 de pequeñas piezas. Es la vida de un chavo, de hecho 23 años, que llega a un centro de rehabilitación, y no les cuento más por si alguien más lo quiere ver, pero eso me abrió los ojos a ciertas cosas, Luis, y me gustaría también preguntártelo a ti, sobre todo porque dijiste que tenías también esa dificultad, digamos, para las cuestiones probablemente espirituales, o para decir Dios o agnóstico o algo por el estilo. Ese término de poder superior espanta a mucha gente. ¿Fue difícil para ti el hecho de empezar como que siento que aún te cuesta un poquito, no sé si porque a lo mejor te sientes un poquito raro decirlo o no, pero fue difícil para ti, de hecho, hacer esa transición a decir, bueno, hay un poder superior? Es una historia muy, muy, muy curiosa, ¿no? Y es una historia paralela, y qué bueno que me lo cuentas porque tiene todo que ver con el proceso que estoy llevando ahorita. Yo toda mi vida estudié en escuelas católicas, y la receta perfecta para crear un ateo es que estudie en escuelas católicas, yo creo, ¿no? Y yo fui ateo mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo. En algún punto de mi vida, cuando yo tenía como hace como 6 años aproximadamente, hay un grupo de comedia inglés que se llama Monty Python. No sé si los conozcas. Y ellos tienen una película que se llama Monty Python and the Meaning of Life, que está en Netflix. Y es una película de comedia que tiene espacios musicales. Y hay una canción en esa película que se llama The Galaxy Song. Y en esa canción, básicamente de lo que se trata, te dicen que la Vía Láctea tiene tantos millones de años luz de largo, de extremo a extremo. Hay tantos millones de estrellas. O sea, te describe la inmensidad del universo. Y la canción termina diciendo, con todo esto, imagínate qué tan milagrosamente improbable es tu existencia. Y yo, cuando escuché esa canción, dije,
no mames, o sea, yo no es que no crea en Dios, simplemente yo no creo en el Dios que me enseñaron. O sea, al final del día fue cuando me puse a pensar y a filosofar en el tema y dije, Dios como tal, ¿para qué sirve? Dios sirve para darte paz. Y si unos piensan que está en una cruz o está en una sinagoga o está en donde quieras, es irrelevante. Al final del día, si tu Dios te da paz, es más que suficiente. Entonces, en ese momento, yo ya no me reconocía a mí mismo como ateo. Yo en ese momento me di cuenta que sí creía en Dios, solo que mi Dios no era el que me enseñaron en la escuela. Era un Dios que es el universo y que es perfecto y que es más grande que yo y que al final del día el pensar en eso, que dentro de todo ese caos e inmensidad del universo, yo estoy aquí vivo y existiendo, eso en sí mismo ya es un milagro, ¿no? Entonces yo adquirí, o sea, retomé y puse en mi vida antes de todo este problema el concepto de Dios de nuevo, y eso también estaba, yo creo, predestinado, porque no puedes contra esta batalla si no reconoces que hay algo más grande que tú, ¿no? Entonces, evidentemente, la cuestión de la definición de poder superior que yo te dije ahorita fue porque yendo con el psiquiatra, que sigo yendo con el psiquiatra y con el que es psicoterapeuta, igual le repito, para la gente que nos está escuchando, no es lo mismo, es muy importante que tengan en cuenta que no es lo mismo. Al mismo tiempo empecé a ir a Alcohólicos Anónimos. Entonces, el segundo paso de Alcohólicos Anónimos evidentemente es reconocer la existencia de tu poder superior, ¿no? Como tú lo concibas. Entonces, yo soy igual que tú. O sea, a mí no me gusta ir predicando absolutamente nada, porque digo, cada quien vive su vida y piensa en lo que piensa con total libertad. Pero yo hoy por hoy, si tú me preguntas, yo creo que sí tuve una predisposición hacia el alcohol y hacia la cocaína desde muy chico, pero también hubieron factores que se dieron antes para que yo pudiera salvarme y yo pudiera recuperarme, ¿no? O sea, no, y no te estoy diciendo que Dios así lo quiso, no, o sea, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de cuestiones metafísicas, no, estoy hablando de que cada persona y cada adicto va a salir de su problema cuando él lo decide y cuando esté listo. Si en ese momento que yo toqué fondo, que yo decidí hablarle a ese universo que yo sabía que no me iba a contestar, yo creo que yo ya estaba listo para salir, ¿ok? Y antes de eso, si alguien me hubiera dicho algo, me iba a entrar por un ojo y me iba a salir, me iba a entrar por un oído y me iba a salir por el otro, ¿no? Entonces, yo creo que todas las cuestiones que pasaron en mi vida antes me llevaron a ese punto de pedir ayuda y de iniciar este proceso de sobriedad en el que estoy ahorita. Es bastante interesante. Definitivamente compagino contigo en el hecho de que todas las personas son y somos libres de creer en lo que queramos, de creer en lo que más nos ayude. Yo soy muy, muy respetuoso de todos ellos. Por eso siempre he dicho que este espacio está abierto a que las personas que participan digan todo. Si alguien se va al inicio del catálogo de los episodios, tuve invitados que hablaron de religión totalmente. Bueno, contaron sus historias, obviamente, pero la manera de llegar a la sobriedad fue a través de la religión, y el foro sigue abierto para cualquier persona que quiera expresarse de cualquier manera. Así que definitivamente, yo he estado peleado, como te digo, pero eso en ocasiones son peleas por conveniencia, Luis. Yo no lo he dicho, de hecho en este episodio lo diré, porque es muy similar en ocasiones para mí esa pelea con la divinidad. De hecho que no es pelea, más bien es resistencia. Con la divinidad, pero en ocasiones soy ateo a conveniencia propia, ¿no? Obviamente cuando algo serio pasa en mi vida, cuando estoy ante algún problema, cuando algo me agobia, pues me he hincado en incontables ocasiones, ¿no? A pedir esa ayuda.
En muchas ocasiones la imagen a la que yo le hablo es mi madre. Mi madre falleció en el 2000 y fue una persona, un pilar en mi vida. Y en ocasiones, ya sea que esté atravesando yo por un momento difícil o una situación complicada, a quien me refiero es a ella, pero sé que en mi interior, de hecho, espero que no se enojen esas personas con las cuales he intercambiado algunas opiniones de que no soy espiritual, pero sin duda, yo creo que a todos nos llega ese momento de reconocer, de sumisión, de decir, ¿sabes qué? No sé qué seas, no sé qué haya, Exacto. pero algo es, ¿no? Es que ¿sabes qué pasa? Digo, te hablo de mi experiencia propia. Yo que crecí toda mi vida en escuelas católicas y lo que yo conozco es el catolicismo y el cristianismo en sí, a mí me generó mucho problema y me generó mucha ira lo que tú mencionas, ¿no? La figura de la deidad perfecta, que no se equivoca, que es eterna y todo esto. O sea, y yo mucho tiempo pensé que eso significaba que yo no creía en Dios, pero al final del día, si el que decide creer en Jesucristo es ateo respecto a 432 dioses más, porque hay millones de religiones, ¿no? Entonces, no importa cómo le llames, o sea, me identifico mucho contigo en ese aspecto. O sea, yo creo que es una cosa es tener una religión que es completamente válido y otra cosa es creer en que hay algo más grande que nosotros, como tú lo concibas, ¿no? Y no hay que ser religioso ni hay que pertenecer a un grupo religioso para ser una persona espiritual. O sea, yo creo que desde el hecho que tú decides hablarle a tu madre, ya definitivamente eres una persona espiritual porque estás reconociendo que hay algo más, ¿no? O sea, digo, pero al final del día, compaginar mi terapia profesional con un profesional en adicciones, con un psiquiatra, psicoterapeuta, con Alcohólicos Anónimos, a mí me ha resultado de maravilla. Esa es mi experiencia. Te puedo decir que eso es lo que a mí me está funcionando ahorita y seguir haciendo. Inclusive el crecimiento con el que he afrontado el problema. Hace 2 semanas tuve una sesión con el psiquiatra al cual invité a mis papás y les dije que era un adicto y que era un alcohólico, porque yo lo que necesitaba era sacar esto y que dejara de ser un secreto, porque lo que la adicción quiere es mantenerte aislado. Y yo necesitaba decirlo, y lo que a mí me funciona era decirlo porque necesitas aliados, no puedes salir de esto solo. O sea, no puedes salir de una adicción solo, o sea, necesitas ayuda y hay que reconocerlo, ¿no? Y fue el día más difícil de mi vida decírselo a mis papás, pero al mismo tiempo te puedo decir que fue el día más importante de mi vida, porque yo creo que jamás habíamos tenido una relación tan cercana como la que tenemos ahora, ¿no? Porque finalmente compartes algo que era tan profundo y tan secreto, y eso es lo que te libera. Te libera. Hoy por hoy yo ya no tengo esa carga de soledad y esa carga de culpa, porque hay mucha culpa en la adicción, ¿no? Y te puedo decir que la mancuerna ayuda profesional con Alcohólicos Anónimos a mí me ha funcionado muchísimo. Y creo que en mi caso, por mi personalidad, es lo ideal, ¿no? ¿Cómo fue tu primera sesión en Alcohólicos Anónimos? ¿Cómo te sentiste? Me estaba muriendo de miedo, para empezar, obviamente, porque sí ya había reconocido mi problema, sí ya me había rendido ante mi problema, pero o sea, no es lo mismo cruzar entrar esas 4 paredes y sentarte, ¿no? Mi primera sesión de Alcohólicos Anónimos, te puedo decir que fue una maravilla. Yo no sé si así sean todos los grupos, pero al menos el grupo en el que yo caí
fue una maravilla. Yo no sabía que cuando alguien nuevo llega a Alcohólicos Anónimos, toda la sesión, o sea, los planes de sesión que tenían se modifican y se dedican únicamente a ti. Te leen una cosa que se llama 43 preguntas de Alcohólicos Anónimos y todas las personas que pasan a dar el testimonio se dirigen hacia ti y todos básicamente se dedican a acogerte y a hacerte ver cómo el programa les ha funcionado, ¿no? Al final del día, como me dice mi psiquiatra, o sea, Alcohólicos Anónimos es un grupo que tiene fundamentos del psicoanálisis grupal, o sea, de la psicoterapia. Es una psicoterapia de grupo y yo me sentí sumamente acogido. Todos los testimonios que me dieron las personas que pasaron, pude tomar algo de cada uno de ellos porque yo dije, o sea, a mí me pasaba exactamente lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que siendo tan distintos en edades, en educación, de dónde venimos, podamos tener los mismos problemas todos, ¿no? Y eso te habla de que la adicción es un problema que vamos a compartir los mismos síntomas todos, ¿no? Para mí, en lo personal, te puedo decir que mi experiencia en Alcohólicos Anónimos hasta ahorita ha sido maravillosa, porque te dejas de sentir solo y porque yo creo que una parte fundamental de la recuperación de un adicto, independientemente de la ayuda profesional, es escuchar y apoyarse de otras personas que estén pasando por lo mismo. Porque no te puedes imaginar la sabiduría que existe en una persona que lleve 30 años en Alcohólicos Anónimos, que lo ha vivido todo, que ha apadrinado a otras personas, que, o sea, hay que aprovechar esa sabiduría si está ahí. Obviamente hay cuestiones de Alcohólicos Anónimos con las cuales yo no estoy de acuerdo, porque al menos en el grupo en el que yo estoy, por lo que noto, ellos no ven muy bien o no están muy de acuerdo con la ayuda profesional de psiquiatras y de psicólogos. Digo, sus razones tendrán al final del día ellos, a lo mejor a ellos no les funcionó, pero yo creo que podemos combinar ambas cosas, ¿no? Evidentemente Alcohólicos Anónimos es un programa que funciona y está aprobado, digo, tiene muchos detractores, pero no tiene por qué estar peleada la modernidad de la ciencia con el programa de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Se pueden combinar ambas cosas y al final del día cada uno va a utilizar los instrumentos que le funcionen. Y a mí lo que me funciona es combinar una terapia de un profesional con el grupo de Alcohólicos Anónimos, ¿no? En este caso, Luis, comentaste algo de rodearte de esas personas con sabiduría, que han ya conocido el camino de la adicción y de la recuperación también. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que va a pasar también con tu círculo de amigos? ¿Ellos saben que en este momento los vas a involucrar en algún momento, en este momento de tu vida que estás pasando, de sabes que querer cambiar? ¿Ves algún problema en tu futuro con ese círculo de amigos que a lo mejor influenciaban, a lo mejor no influenciaban? ¿Cómo te ves en ese sentido? Todos mis amigos saben el proceso por el que estoy pasando ahorita. Todos mis amigos, uno por uno les llamé personalmente y les reconocí que tenía un problema y les dije, voy a dejar de tomar y voy a empezar a ir a Alcohólicos Anónimos. Y tengo la fortuna de que todos y cada uno de ellos han sido las personas sumamente positivas y que me han apoyado más y que les ha dado más gusto eso. Y todos me dijeron lo mismo, me dijeron, ahorita no nos podemos juntar porque, pues digo, como está la pandemia, no, pero no te preocupes cuando tú decidas, porque yo les dije, un tiempo, no sé cuánto, yo no puedo ir a cumpleaños, yo no puedo ir a fiestas, yo no puedo ir a nada porque aun cuando yo esté sobrio, el ambiente obviamente me pone en riesgo, ¿no? Y lo entendieron perfectamente y ellos me dijeron, no sé cuánto tiempo no te veamos, pero
cuando nos veamos podemos hacer unas carnes asadas todos sin alcohol y no va a ser algo pesado para nosotros, para nada. Al contrario, todos estamos felices de que hayas tomado la decisión y estamos aquí para apoyarte. O sea, hasta en eso he tenido muchísima suerte, ¿no? No he tenido que perder ninguna de mis amistades reales por el proceso que estoy llevando. Tengo el apoyo de todos, afortunadamente. Maravilloso, Luis. Y te digo algo, eso es más común de lo que la gente cree. El hecho de nosotros reconocerles a nuestros amigos, de hecho se le llama, en algún momento leí, es una especie de intervención a la inversa, ¿no? Regularmente, si alguien conoce los programas de intervenciones, generalmente ponen amistades, amigos, familia, te citan a ti como adicto y ellos estás en una intervención. Yo escuché que también es bastante válido, sobre todo en este tipo de situaciones donde tú fuiste, Luis, el que dio el primer paso, donde no necesitaste de alguien más diciéndote como tal, es siempre igual de importante que tú salgas hacia tus amigos y les digas, ¿sabes qué? Pues lo que hiciste, de hecho, ¿no? Sabes que tengo un problema, le reconoces y sabes que no me juzgues, apóyame. Ahora es cuando te necesito, ¿no? Ahora es cuando más te necesito. Sí, por supuesto, porque como te digo, lo que tú necesitas, bueno, en mi experiencia, lo que yo necesito para luchar, para llevar esta batalla, que es una batalla no de 24 horas, como dice Alcohólicos Anónimos, es de momento a momento. Yo necesito todos los aliados posibles. Y hay que reconocer a tus aliados y quiénes pueden ser tus aliados y decirles la verdad y abrirte. Y yo sé que eso es muy difícil porque reconocerte a ti mismo la derrota ya es difícil, pero reconocer tu derrota ante los demás es todavía más difícil. Pero yo sentí un alivio al hacerlo. Sentí de verdad, se fue la angustia, se fue ese sentimiento de vergüenza, ese sentimiento de que, o sea, de querer esconderte, ¿me entiendes? Salir y decirlo. Digo, tampoco es algo que voy a publicar en Facebook, ¿no? Pero a las personas que forman parte de mi vida y que son valiosas, decírselos y reconocérselos a ellos fue el segundo gran paso, yo creo. Bueno, el tercero, porque el segundo fue de mis papás, porque ya no estás solo. O sea, todos me preguntan todos los días cómo vas, si necesitas algo, márcame. O sea, al final del día da miedo, pero una vez que lo haces, o sea, ya puedes entonces tener más herramientas para llevar esta batalla, ¿no? ¿Qué te decidió acercarte, Luis, a este foro? ¿Qué te motivó, tú que estás viviendo ahorita este momento de tu vida? ¿Qué fue lo que te inspiró a mandar ese correo y pedir la oportunidad de hablarle a esa otra persona que nos está escuchando ahorita? Yo lo que me motivó fue que espero que mi testimonio les sirva a otras personas para darse cuenta que sí es difícil, sí es horrible, y lo que yo quería era que, o sea, me vi a mí mismo en ese momento de mi fondo, y lo que yo esperé con mandarte ese correo y con participar en tu podcast es que otras personas escuchen y sepan que por más derrotado y por más sin esperanza que te sientas ante una adicción, siempre hay una salida. No va a ser fácil, definitivamente, pero si yo, que estaba en un nivel literal de vida o muerte ante este problema, hoy te puedo decir que estoy luchando, cualquiera tiene esperanza. O sea, yo quiero que la gente sepa que por los medios que ellos quieran, si es terapia, si es Alcohólicos Anónimos, si es ir a la iglesia, por los medios que ellos quieran, pero que pidan ayuda, porque solo nunca vas a poder.
tienes que pedir ayuda. Así es, hay que pedir ayuda. No me canso de decirlo eso y no me canso de yo mismo toparme luego con la pared porque tanto lo hemos predicado. Es decir, que no me gusta predicar, pero bueno, es lo único que a lo mejor me gusta predicar, que no lo vamos a poder solos. No, definitivamente no se puede hacer. Está muy, muy demostrado. Hay algunos casos esporádicos que sí, ya los he mencionado aquí también, que sí hay personas que en ocasiones logran salir de manera casi espontánea de la adicción, de cierto tipo de adicciones. No se puede todas, definitivamente. Hay algunas que hay que definitivamente incluso pedir ayuda médica, y porque si no, pues quedas en riesgo incluso hasta de morirte, ¿no? Por el hecho de detenerte con eso. ¿Cómo te pinta el futuro, Luis? ¿Qué hay en tu futuro? Más allá de la pandemia, que pues bueno, eso nos está agobiando a todos en todos lados. ¿Qué hay en tu futuro? ¿Cómo te pinta? ¿Qué planes tienes para los siguientes meses? En estos momentos mi vida funciona a base de 24 horas, como dice el programa de Alcohólicos Anónimos. Yo creo que esa ansiedad de consumir y la ansiedad en general te hace estar en todos lados y en todos momentos, menos en el único momento que importa, que es hoy, y es ahorita. Y yo vivo mi vida ahorita a base de 24 horas. O sea, afortunadamente, para despertar y para comenzar mi recuperación, no tuve que caer en la cárcel, no tuve que destrozar un coche, no tuve que quedarme inválido. Sigo teniendo mi trabajo. O sea, mi único plan ahorita es seguir yendo a mi terapia, seguir yendo a Alcohólicos Anónimos y vivir mi vida a base de 24 horas, que es mantenerme sobrio. Ese es mi plan. Estoy seguro que van a haber sus caídas, porque no somos perfectos, ¿no? Pero ya que tienes la voluntad y decides luchar y tienes a todos los aliados alrededor de ti, yo sé que si llego a caer, me voy a levantar y voy a seguir hacia adelante. Entonces, mi único objetivo en el futuro, más allá de mis 24 horas, es seguir luchando, y es en la manera de lo posible y como yo pueda, ayudar a otras personas que puedan estar en la misma situación en la que yo estuve, de completa perdición y donde no encuentras ayuda para salir de tu adicción, ¿no? O sea, esos son mis dos grandes objetivos ahorita. Lo contrario a la adicción es conexión, o lo que es lo mismo, comunidad. No hay que quedarnos solos. Nos quedaremos sorprendidos. La verdad, cada vez que salimos hacia nuestros amigos y les decimos, yo en incontables ocasiones aquí me han ofrecido, me han preguntado, oye, ¿te ofrezco algo? No, gracias. Ah, muy bien, perfecto. Hay gente que todavía hace la siguiente pregunta de ¿y por qué lo haces? Y al principio, la verdad, me sentía un poco, como dice Luis, no sé, quizá temeroso de lo que fueran a pensar, incluso que me fueran a juzgar, el decir, ¿sabes qué? Tengo un problema con el alcohol. Pero cada vez que lo dices, de hecho, se vuelve más fácil y más fácil hacerlo. Y creo que tu punto queda mucho más claro, el hecho de decir, ¿sabes qué? Tengo un problema con la bebida. Hoy me pareció algo todavía mucho más, no sé, un poquito extraño el día de hoy, de hecho, hace unos minutos, Luis, antes de que empezáramos a grabar, alguien me ofreció incluso también un vaso de alcohol, y le dije, no, gracias. Y después me preguntaron, oye, está padre el estudio donde grabas, ¿qué es lo que grabas? ¿No? Es podcast. Así, ¿y de qué hablas? De adicciones, digo. De adicciones, y precisamente de alcoholismo, digo, esta persona, ¿no? Y vieras la cara, obviamente, que me puso, ¿no? O sea, pero en fin, la verdad es que no, digo, debemos de perder ese miedo. O sea, sé que hay ciertas barreras probablemente culturales, personales también, y son totalmente válidas, pero conforme nosotros vayamos reconociendo también eso en nosotros, hace que también las personas que nos rodeen entiendan mejor nuestra situación, y en cuanto ellos entiendan mejor nuestro problema, también entonces empezarán a ayudarnos justamente a sobrellevar esa situación. Luis, antes de despedirme, me gustaría preguntarte, aunque ya nos has soltado mucha información y en todo eso, de hecho muchas recomendaciones, no quiero
despedirme sin antes preguntarte si tienes algo más que te gustaría decirle a esa persona que nos esté escuchando, que esté lidiando con la cocaína, con la heroína, con el alcohol, con la pornografía, con el juego, con todo ese tipo de información que ahí me ha llegado, que sé que hay muchos que encajan dentro de esos. Yo sé que tu expertise, entre comillas, digamos solo sea el alcoholismo o la cocaína también, pero ¿qué te gustaría decirle a esa otra persona que ahorita no encuentra una salida, no encuentra un momento indicado para salir y reconocer que no está solo? Yo le diría, primero que nada, como tú dices, dentro de lo que es mi expertise, que es el alcohol y la cocaína, específicamente la cocaína, yo le diría, si estás consumiendo cocaína, te va a ganar y te va a dominar. Y aun cuando tú pienses que lo estás haciendo por jueguito, por bajarte la peda y lo haces de vez en cuando, te va a ganar porque es la droga más adictiva que se te puede imaginar, porque aparte la trampa que tiene es que uno piensa que te da estatus, ¿no? Entonces, aparte alimenta tu ego. Yo te diría que si estás en esa situación, la cocaína te va a matar, te va a destruir la vida, te va a dominar por completo. Y la única manera en la que le vas a ganar es hablándolo, abriéndote, pidiendo ayuda y compartirlo, porque su arma más poderosa y su estrategia más poderosa es aislarte. Y que se queden solo tú y ella. Entonces, la vas a derrotar hablando el problema y pidiendo ayuda. Y te diría también que no es imposible. Si yo pude, con la cantidad de consumo que tenía, y lo pude comenzar un proceso de sanación y un proceso de sobriedad, cualquiera puede. Pero tienes que cruzar la línea del miedo, de pedir ayuda y de decirlo y de hablarlo. Pero hay esperanza, pero tienes que querer. Y eso, Luis, que acabas de decir, de eso, de hecho, me hizo parar las pestañas exactamente, decir, tienes que querer. Eso es lo primero que tienes que hacer. Tienes que querer hacerlo. Está en ti. Si no, ¿para qué juegas? Mejor, ¿sabes qué? Dedícate a hacer lo que estés haciendo hasta que llegues a ese momento. Pero si no estás convencido de que quieres, entonces no se va a poder. Pero si ya lo quieres, hazlo una vez. Luis, te agradezco mucho el tiempo que has dedicado, te agradezco mucho la información que nos has brindado y te agradezco honesta y abiertamente el que hayas aceptado la invitación, la que puse afuera, y te agradezco porque seguramente habrá muchas personas que se identificarán con lo que a ti te ha tocado vivir. Muchísimas gracias, Luis, por haber estado en el episodio del día de hoy. No, gracias a ti por la oportunidad y por el espacio. Gracias por haberte quedado hasta el final del episodio del día de hoy. Te recuerdo que te puedes poner en contacto conmigo a través del correo gregory@adiosadiccion.com. Espero que la historia de Luis te haya hecho ver que no estás solo, que si te atreves a dar ese primer paso, seguramente habrá personas que estarán ahí contigo, ayudándote en todo momento. Pero sí, vale reconocer algo muy importante. Tienes que ser tú el que dé ese primer paso. Te deseo lo mejor, te mando un fuerte abrazo, mantente sano, mantente salvo y acércate a esas personas que solo quieren lo mejor para ti. Mi nombre es Gregory Chiñas, nos vemos en un siguiente episodio de Adiós Adicción. Hasta la próxima.